Masterclass es un espacio pensado por NPIA, pensado para los emprendedores, para aquellos empleadores que realmente tienen el ánimo de hacer las cosas bien. Sabemos, somos conscientes de que cuando se emprende un negocio, pues es normal, o la mayoría de las personas realmente no cuentan con los recursos suficientes o necesarios para acceder a asesorías laborales de calidad. Y además de eso, cuando se está en un negocio, pues en la pequeña empresa siempre el dueño es todero. Todero porque él mismo es recursos humanos, logística, administración, inventario y todo lo que se necesite. ¿Por qué? Porque no existe, digamos, como que esta organización en la pequeña empresa. Pero qué bueno es que esa persona que toma las decisiones, ustedes como pequeños empresarios o como emprendedores, cuenten con la información necesaria, suficiente y oportuna para tomar las mejores decisiones posibles, con la finalidad de que ese emprendimiento pueda convertirse en una empresa y esa empresa pueda convertirse en una gran organización. Yo creo que eso es lo que esperan ustedes y en eso también espera facilitarles el camino y ayudarles GNP SAS como sus aliados estratégicos. Entonces, arrancamos. Les confieso que, además de todo, no me gusta hablar sola. Listo, no soy, digamos, como muy amiga de los monólogos. Entonces, mientras yo les cuento un poquito quién soy, ¿listo? Y cuál es la experiencia que me permite hablarles de este tema, yo les quiero solicitar a ustedes que por el chat me vayan contando ustedes quiénes son. Me colocan su nombre, la actividad económica a la que se dedican y cuántos empleadores tienen. Por ejemplo, Milena, Servicios Jurídicos, 2 empleadores. Listo, entonces pueden irme dejando pues las anotaciones o los datos en el chat que yo los voy leyendo. Y mientras tanto les voy contando que esta facilitadora de la tarde de hoy pues tiene 10 años ya de experiencia específica en el área laboral y seguridad social como socia laboralista de la firma Nicolás Pareja Abogados Asociados SAS. Y dentro de mi trayectoria académica puedo contarles que soy abogada con estudios de especialización en Derecho Administrativo, Laboral, Seguridad Social, Gerencia de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Estoy próxima pues a optar grado como magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad Libre de Barranquilla. Y además de eso, pues también tengo una diplomatura en Management Legal con la Universidad Austral de Argentina. Toda la trayectoria académica, realmente no cuenta frente a la experiencia que he podido tener aquí en Nicolás Pareja, asesorando pues a compañías de distintos sectores, específicamente en este área de derecho laboral y seguridad social. Y esa experiencia que me ha dado todos estos años es la que quiero poner al servicio de ustedes, dándole como estas primeras instrucciones o recomendaciones, tips, hacks, como ustedes lo quieran llamar, alrededor del derecho laboral. Entonces, ¿a qué aspiro o qué vamos a aprender en la tarde de hoy? Vamos a tener estos ejes temáticos. En primer lugar, vamos a hablar sobre el contrato laboral, sus clasificaciones, cómo entendemos cuáles son los elementos del contrato laboral. Vamos a hablar un poquito sobre el contrato, un contrato realidad, listo, porque creo que es una situación que debemos advertir o entender, digamos, con mucha claridad para evitar grandes riesgos legales que normalmente tienen los empleadores. Y vamos a ver un poco acerca, digamos, como una fotografía acerca de las obligaciones que tienen los empleadores. ¿Listo? Entonces, arrancamos. Lo primero que quiero, digamos, como que poner como cimientos es que cuando hablamos del mundo del trabajo, podemos hablar de distintos tipos de relaciones. Uno de ellos, digamos, es el contrato de trabajo, pero dentro de esas relaciones que tenemos en nuestras empresas, podemos tener vinculaciones que no necesariamente son contratos de trabajo. Por ejemplo, los contratos de prestación de servicios son relaciones de trabajo, pero no son contratos de trabajo. Los contratos de aprendizaje con estudiantes son relaciones de trabajo, pero no son contratos de trabajo. Entonces, frente a lo que nos ocupa hoy, que es el contrato de trabajo, ¿cómo lo debemos entender? Y aquí hay, digamos, unos aspectos claves que nosotros debemos tener en cuenta.
Primero, la continuada prestación del servicio. Servicio que es prestado de manera personal. ¿A quién? A una persona natural o una persona jurídica, bajo una continuada dependencia y subordinación, recibiendo a cambio el pago de una remuneración. Esta palabra clave que les dejo aquí, subordinación, por favor guárdenmela en el congelador y no la olviden porque la vamos a estar estudiando mucho más a fondo en el transcurso de esta sesión. Pero en principio, digamos que estos son los elementos, aquí encontramos unos elementos claves, que son, primero, tengo que yo mismo como persona natural, porque no hay contratos de trabajo entre personas jurídicas, sino yo misma como persona natural, le presto mis servicios, o sea, pongo mi capacidad de trabajo al servicio o de una empresa o de otra persona natural y esa persona ejerce una continuada subordinación y me paga un salario como remuneración por mi servicio. Entonces, estos elementos los encontramos en el artículo 23. Listo. Y este aspecto, digamos, como esencial o fundamental del contrato de trabajo, que es la subordinación, es la columna vertebral, es el núcleo, es digamos, la columna que nos permite distinguir cuando se trata de un contrato de trabajo regido por el Código Sustantivo y cuando estamos en cualquier otro contrato civil, comercial, pero que no es contrato de trabajo. Entonces, este elemento tenemos que entenderlo bien. Entonces, ¿qué es subordinación jurídica? La subordinación jurídica, digamos que es la facultad que tiene el empleador, el contratante, de decirle a su trabajador el modo, la forma, el tiempo, los elementos y todas las características, digamos, que se requieren para poder desarrollar ese trabajo. Además de imponerle reglamentos, de imponerle sanciones. O sea, esa facultad que es especialísima del contrato de trabajo no está presente en ninguna otra relación. Y cuando nosotros somos, digamos, como que entendemos de manera clara a qué se refiere la subordinación, creo que ahí sí vamos a poder, digamos, establecer unas relaciones laborales sanas y de pronto cuidarnos de unas prácticas que no lo son tanto y que de pronto vamos a estar viendo un poquito más adelante. Entonces, esa subordinación laboral implica que yo le puedo exigir a mi trabajador un modo determinado de cómo va a hacer la tarea. Le puedo exigir los tiempos específicos que él va a dedicar a la ejecución de las tareas, que es lo que llamamos la imposición de la jornada laboral. Además de eso, estoy en obligación y le entrego los elementos de trabajo para que él haga las labores, es decir, el empleado no se los provee a sí mismo, sino que yo pongo a su disposición todos los recursos para que él pueda efectuar el trabajo y le indico a través de manuales, procesos, etcétera, cómo quiero yo que haga lo que yo necesito que él ejecute para mí. Ahora, digamos, subordinación laboral, como le decía, es lo que distingue, digamos, de manera muy personalísima al contrato laboral y lo distingue del resto de relaciones que puedan existir o que nosotros podamos de pronto contratar o sostener con las personas, digamos, que sean los aliados del negocio o del emprendimiento. Ahora, esa relación de contrato de trabajo puede tener distintas formas y el contrato de trabajo podemos clasificarlo de distintas maneras. En este caso vamos a ver a la clasificación teniendo en cuenta la duración. Listo, si hablamos de la duración, tenemos que el Código Sustantivo del Trabajo nos ofrece o nos deja a disposición el uso de varias modalidades, que son el contrato indefinido, el contrato fijo, el contrato de obra o labor determinada, el contrato ocasional. Y acá les coloco el contrato de prestación de servicios. No porque el contrato de prestación de servicios sea un contrato laboral, sino todo lo contrario.
porque a veces solemos pensar que es una herramienta útil o fácil que podemos, de la cual podemos echar mano para contratar trabajadores. Y resulta que esta herramienta mal usada despierta, la verdad, muchos leones dormidos y nos deja expuesto a muchos riesgos legales. Entonces acá lo coloco como un signo de alerta y más adelante vamos a ver realmente por qué y cuáles son los riesgos a los que nos deja expuesto. Entonces, si estudiamos un poco los contratos laborales, entonces vemos el contrato a término indefinido. Ok, acá tengo entonces un espacio interactivo. Le pido a mi ayudante técnico, Geraldine, que nos lance la primera pregunta. Les va a llegar un linkcito. Ahí de pronto lo están viendo donde dice, me cuentan si lo ven, que pueden responder una pregunta. Me dicen que no lo ven, que era, lánzala nuevamente. ¿La pudieron ver? Ok, entonces tenemos 30 segundos, les doy, para que ustedes me den su respuesta frente a la pregunta que consideran. Podemos suscribir contratos de prestación de servicios de manera verbal. ¿Pudieron acceder a la pregunta? Por favor, me confirman en el chat. No sean tímidos, contesten con confianza. Esto no es un examen. Simplemente que quisimos dejar estas herramientas, digamos, como un espacio de interacción con ustedes para no hacer realmente el típico monólogo. Yera, si ya tenemos respuesta, entonces puedes lanzarnos para mirar realmente qué nos respondieron. Ok, entonces acá pues como resultado tenemos que una persona dice que sí, dos personas dicen que no y la mayoría gana, porque efectivamente los contratos de prestación de servicios no se pueden suscribir de manera verbal. Listo, y eso es una de las grandes diferencias que tenemos con los contratos de trabajo. Los contratos de trabajo sí se pueden pactar de manera verbal y tienen todo el amparo legal con todos los derechos como si fuera un contrato escrito. ¿Listo? Entonces, seguimos. ¿Qué debemos entender por contrato a término indefinido? Entonces, el contrato indefinido es aquel que busca asegurar una relación laboral estable. Es decir, hace parte de los cargos, digamos, objeto misional de la compañía y existe, digamos, como la intención desde el principio de que el trabajador permanezca en su cargo de manera estable hasta que subsistan las causas que le dieron origen. Entonces, es la secretaria, siempre voy a tener el cargo de secretaria porque hace parte del organigrama y además cuenta con las aptitudes suficientes y lo contrato para que permanezca en el cargo pues de manera indefinida. Eso por una parte. Del resto de todos los contratos que vamos a ver son contratos de carácter temporal. ¿Listo? Entonces, allí en esos contratos temporales es donde entran los contratos a término fijo, lo de obra o labor determinada y el contrato ocasional. La característica común que tienen todos estos contratos es que suponen que tienen una duración definida en el tiempo. Entonces, vamos a empezar a estudiar cada uno de ellos y a comprenderlos. Primero, en el contrato de obra o labor determinada. Para entenderlo adecuadamente, te regalo una palabra clave: condición. Condición significa que
establecemos un hecho o una situación que se va a cumplir, se va a dar, pero no sabemos exactamente cuándo. Eso quiere decir que sabemos exactamente en la fecha en la que contratamos al trabajador para que ejecute una actividad temporal específica que debe estar clara en el contrato de trabajo, pero no sabemos o no nos consta exactamente cuándo se va a terminar esa labor, esa obra, cuándo va a cumplirse, digamos, el trabajo o va a completarse el trabajo que yo le encomendé. Ahora, tradicionalmente algunos piensan que estos contratos se limitan al sector de la construcción y nada más alejado de la realidad. Porque, por ejemplo, yo puedo contratar a un trabajador por obra de labor determinada para que cumpla con el periodo de licencia de maternidad o para que cumpla con el periodo de una incapacidad médica de un trabajador de planta. Ahora, ¿qué es lo que debo tener en cuenta frente al contrato de obra o labor? Y es que no puede decir simplemente en el título contrato de obra labor determinada y por ese solo hecho lo va a hacer. No. Lo más importante del contrato de obra labor es la descripción que hago del proyecto, servicio, digamos, objetivo que le estoy delegando al trabajador para que cumpla. Y en la medida de lo posible, tiene que estar, digamos, descrito de una manera concreta, de una manera clara y de una manera detallada que no se preste a confusiones. Entonces, la manera más clara de describirlo de pronto es, bueno, con el tema de lo que les estaba comentando de las incapacidades médicas, por ejemplo. Ok, yo tengo una incapacidad médica del trabajador de planta que dice 30 días, pero es probable que se le prorrogue. ¿Cuántas veces? No tengo ni idea. Y si la próxima la prorrogan por 15, y si de pronto es por 30, y si la prorrogan una vez o la prorrogan 2 veces, la prorrogan, no tengo ni idea. Yo lo único que sé es que el trabajador está incapacitado y que en algún momento se va a reintegrar a su lugar, digamos, de trabajo. Entonces, en ese caso que les estoy poniendo, ¿cómo debería colocar yo el objeto de ese contrato de obra? Para cumplir con el periodo de incapacidad del trabajador Milena Álvarez hasta cuando este se reintegre. Entonces, una de las ventajas que tiene este contrato de obra labor por esa naturaleza de que está sujeto a condición es que no aplica el aviso de no renovación. Es decir, nosotros no estamos sujetos a un plazo mínimo o máximo en que tenemos que avisar que ese proyecto se va a finalizar. Le aviso que dentro de 15 días se va a finalizar. No. Cuando se terminó, se terminó. Y si en el ejemplo que yo les estoy dando al trabajador le levantaron las recomendaciones, las restricciones de la incapacidad médica y lo mandaron a trabajar, en ese mismo instante, cuando vaya a ingresar el otro trabajador o le hayan levantado la incapacidad, le comunico al que tengo para cubrir ese periodo, mira, finalizó la obra, la labor para la cual te tenía contratado el mismo día. Correcto, sin exigencia frente a preaviso. Ahora, ¿qué derechos tiene? Igual derecho que cualquier otro contrato. Es decir, en este tipo de contratos también tengo que pagar cesantías, intereses, cesantías, vacaciones, cubrir, hacer las afiliaciones a seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, me voy o nos vamos. Si en la mitad del camino, mientras yo voy conversando, ustedes tienen preguntas, con el mayor de los gustos se las absuelvo. Entonces, en el chat me van dejando las preguntas que yo hago el esfuerzo pues de irlas leyendo. Ok, entonces nos vamos para el contrato a término fijo. Listo. Aquí lo vamos a distinguir con una palabra clave y es plazo. Y como dicen por ahí, no hay plazo que no se cumpla. Sabemos de manera clara cuándo inicia y cuándo finaliza. Y tiene como característica y como exigencia además este tipo de contrato que esa determinación del plazo siempre tiene que estar por escrito, nunca verbal. Entonces, ¿que podemos hacer contratos de trabajo verbales? Sí. ¿Que ese contrato de trabajo a término fijo puede ser verbal? No. ¿Correcto? Eso quiere decir que si de manera verbal acordé
que ibas a trabajar por 6 meses, empezando el 1 de enero y terminando el 30 de junio, el 30 de junio no le puedo decir, mira, ya finalizó el plazo para el que te contraten, muchas gracias y adiós. No, porque realmente lo que acordaron allí fue un contrato indefinido. ¿Por qué? Porque adolece o falta una de las formalidades de ley que exige este tipo de contratación, y es que conste en un documento, es decir, sin servilleta no vale. Correcto. Ahora, este contrato a término fijo tiene otra condición, otra situación, y es que se puede renovar de manera indefinida sin que se convierta en a término indefinido. Entonces, ya vimos de manera anterior qué es el contrato a término indefinido. Y algunas personas tienen este tipo de inquietud o se confunden, pensando en que, por ejemplo, lo contrato a 1 año y se renueva de manera, digamos, de manera indefinida, una vez, otra vez, y duró 7 años, 8 años. Doctora Milena, ¿en qué momento se me convierte a mí este contrato en a término indefinido y ya tiene 10 años de estar así? No, puede cumplir 15 o puede cumplir los 20 años y siempre va a seguir siendo un contrato a término fijo, aunque se renueve múltiples veces y de manera sucesiva. Y esto es algo que ya está decantado por jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema. Algo que debemos tener en cuenta frente a los contratos a término fijo es que ellos tienen apellidos, es decir, nosotros los podemos subclasificar dependiendo de la duración que tengan. Y cada subclasificación de estos contratos a término fijo tiene un tratamiento distinto, una variación distinta frente al tratamiento que le damos. El primero de ellos es el contrato de 1 a 30 días o inferior a 30 días. Particularidad especial de este tipo de contrato, y es que no requiere aviso para su no renovación. Eso es algo que está previsto, digamos, por la norma. ¿Qué tiene que decir? O sea, como lo hemos dicho, tiene que constar por escrito y tiene que tener su apellido y su plazo determinado. Esto es un contrato por 20 días, ¿correcto? Para que pueda aplicar, digamos, esta regla del que les estoy hablando, de que no exige el aviso de no renovación para que finalice, sino que cuando se cumplieron los 28 días, señora Elena, muchas gracias, aquí está su liquidación, adiós, se fue, listo, no necesita aviso de no renovación. El segundo grupo, la segunda categoría, son los contratos a término fijo inferior a 1 año, es decir, aquellos que van de 31 días en adelante hasta antes de cumplir el año. Ahora, este tipo de contratos sí exige aviso de no renovación, porque si no entregamos el aviso de no renovación, él se renueva de manera automática por igual periodo que el anterior. Listo, o por igual periodo, digamos que el plazo fijo pactado en el contrato. Ese aviso, ¿cuándo debemos enviarlo? 30 días de antelación antes de que finalice. Entonces, si el contrato finaliza el 31 de diciembre, a más tardar el 30 de noviembre, o sea, del mes anterior, yo tuve que haberle enviado la comunicación formal, porque no es un aviso verbal, sino una comunicación formal al trabajador diciéndole que no tengo el ánimo de prorrogar el contrato o de renovar el contrato y que por ende va a finalizar sus labores el 31 de diciembre. Correcto. Ahora, ¿cuántas prórrogas se permiten? Se permiten máximo 3 prórrogas por plazo igual o por plazo inferior al término inicial del contrato. Eso quiere decir que si el plazo inicial del contrato era 6 meses, cuando vaya a hacer las prórrogas, esas prórrogas pueden ser de 3 meses, ¿por qué no? De 4 meses, de 5 meses, de 6 meses. No pueden ser de 8 ni pueden ser de 10, porque la norma dice igual o inferior. Es decir, menos, pero no más del tiempo que pacté inicialmente. Ahora, ¿cuántas oportunidades, por decirlo de alguna manera, tengo para poder renovarlas? Máximo 3, correcto. Y el último tipo de contrato que tenemos bajo esta modalidad de fijo es el contrato de 1 a 3 años. Tener en cuenta que no hay contratos a término fijo de 5 años y lo he visto.
No hay contratos a término fijo de 10 años. Lo máximo que nos permite la norma son contratos a término fijo de 3 años. Ahora, ¿estos contratos se pueden renovar? Claro que sí, porque la norma no lo prohíbe. ¿Por cuánto tiempo o por cuántas veces? De manera indefinida. ¿Y va a cambiar su naturaleza? No, va a seguir siendo un contrato a término fijo. Entonces, aquí en este momento, digamos, con una fórmula matemática sencilla y conocida por todos, quiero darte un pequeño truco porque hay muchas personas que se confunden cuando contabilizan las renovaciones de los contratos. Entonces, sabemos que cuando estamos en un contrato a término fijo tenemos máximo 3 renovaciones y que después de la tercera renovación el plazo mínimo, digamos, por el que puede seguir a continuación es 12 meses. Entonces, para que nunca se les olvide, tengo 3 renovaciones, 4 periodos contractuales en total. Eso es igual o equivale o significa que el quinto periodo contractual o cuarta prórroga necesaria, obligatoriamente y por virtud legal debe ser de 12 meses. No puede ser de 8, de 7, de 2, de 1, necesariamente de 12 meses. ¿Por qué? Porque así lo establece el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, 3 oportunidades de renovación, que serían 4 periodos contractuales en total, me da un resultado o significa que el periodo siguiente necesariamente es de 12 meses. ¿Hasta ahí vamos bien o tienen alguna pregunta? Bueno, el otro contrato, digamos que establece el Código Sustantivo del Trabajo y no me voy a detener mucho aquí, es el contrato ocasional y transitorio. Este es el contrato que no excede de un mes. Estaba previsto para actividades distintas a las que normalmente realiza la empresa, es decir, que tiene un carácter transitorio, pero este es un tipo de contrato que la verdad en su uso para las empresas, los empleadores, perdió cualquier relevancia. Teniendo en cuenta que antes, cuando inició, decía que no había derecho a pago de prima, prestaciones sociales, pero salió una sentencia de la Corte hace muchos años donde dijo que tenían igual derecho que los demás contratos frente a los pagos prestacionales y los derechos de cualquier trabajador. En virtud de lo anterior, este es un tipo de contrato que la verdad quedó, digamos, como en desuso. Ok, entonces tenemos aquí otro espacio imperativo, los invito a participar, no me dejen hablando sola, como quien dice. Entonces le pido a Yera. Listo, ahí sale la puerta. Tienen disponible para contestar. Entonces, agradecemos pues sus respuestas a esta pregunta. ¿Será que puedo contratar por prestación de servicio un mensajero, por ejemplo? ¿Qué opinan ustedes? Esta es una encuesta de percepción. Tenemos 30 segundos. No sean tímidos. No los estoy poniendo contra el paredón. Déjenme saber su opinión. Estamos en confianza.
Bueno, tenemos los resultados, Gerard. Sí, 2 votos para sí, 3 votos para no. No, perdón. 3 votos para no, 2 votos para sí. Bueno, veamos a continuación, diapositivas siguientes, si realmente podemos o no y bajo qué aspecto. Bueno, aquí a partir de esta pregunta que les hacía, digamos, quiero introducirlos en un aspecto, digamos, que es un tanto espinoso para algunos. Y es que en derecho laboral existe un principio que tiene un nombre súper largo para mi gusto, que se llama principio de primacía de la realidad sobre las formas pactadas por los sujetos. De manera muy coloquial, yo creo que a esto le pega el refrán muy conocido por todos, donde decimos la mona aunque se vista de seda. Listo, ustedes conocen el resto. Así que veamos un poco, digamos, sobre este principio. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones, digamos que pretendemos o pensamos que ahorramos un poco de dinero contratando por prestación de servicios, porque no tiene derecho, digamos, las condiciones son diferentes. Todos sabemos que un contratista de prestación de servicios no tiene derecho a el pago de cesantías, las afiliaciones a seguridad social se las provee él mismo, no tiene derecho, digamos, a primas de servicio, no tiene derecho a vacaciones anuales obligatorias, etcétera, etcétera, y pare de contar. Y en aras pues de sacar cuentas y de pronto nuestro negocio no produce lo suficiente, pero necesito igual ayuda o que alguien me preste el servicio, pues esta suele ser alguna alternativa de lo que algunos echan manos. Y resulta que es una situación un tanto peligrosa. ¿Peligrosa en qué sentido? En que, como ya lo vimos al principio, no importa la formalidad, el nombre, las arandelas que nosotros desde el punto de vista jurídico, muy técnico, quisiéramos poner o adornar de pronto un documento para darle apariencia de legalidad de que se trata de un contrato de prestación de servicio, si en la realidad allí lo que existe es una relación subordinada, pues resulta que un juez de la República puede decir, no, lo siento, pero esto es un contrato de trabajo. Y eso es lo que comúnmente nosotros llamamos el contrato de realidad. Entonces, esto es como si nos presentaran a la novia que vemos en pantalla y luego le quitamos el collarcito, le quitamos la cinta, le quitamos el vestido y nos damos cuenta que es una mona. Es básicamente la misma operación. ¿Y dónde está, digamos, el detalle o lo que distingue a uno de lo otro? La subordinación jurídica. Por eso es tan importante que nosotros entendamos este concepto. ¿Por qué? Porque un contratista de prestación de servicios tiene la capacidad y la libertad, además, para decidir cómo hace su trabajo, con qué elementos lo desarrolla, en qué horario lo ejecuta. Tiene el expertise técnico para definir qué es lo que se requiere para ejecutar ese trabajo. En cambio, un trabajador no. En esa medida, a un contratista de servicios de pronto puedo decirle, mira, necesito cierta disponibilidad, pero no puedo imponerle un horario, digamos, estricto de trabajo en el que tiene que ejecutar las tareas y además pues, le proveo el local, el espacio, la oficina y las herramientas para que ejecute el trabajo porque no es posible y mucho menos hacerle llamados de atención, suspensiones disciplinarias como si fuera un trabajador.
¿Por qué? Porque cuando actuamos de esa manera, tomamos ese tipo de decisiones que se ven mucho en la cotidianidad, lo que están haciendo los empleadores es dejar huella, dejar rastro de esa subordinación de la que estamos hablando. Y eso es prueba para que un juez pueda declarar la realidad del contrato con base en el principio que le acabo de mencionar. Por eso tenemos aquí a nuestra mona vestida de novia con señal de riesgo y de peligro. ¿Por qué? Porque el consejo para ustedes es que si necesitamos contratar un servicio y de pronto no sabemos cómo hacerlo de manera adecuada, confiable desde el punto de vista legal, pues lo mejor es buscar asesoría, ¿correcto? ¿Para qué? Para que se adecue no el contrato papel, sino la situación en la realidad, listo, con una correcta asesoría que permita desarrollar esas relaciones en orden, minimizando todos los riesgos legales que ellas llevan inmersas. Entonces, hasta ahí, digamos, estamos claros. Les reitero que si tienen alguna pregunta me la pueden dejar en el chat, que yo los estoy leyendo. Ahora, digamos que tener súper presente lo siguiente, y es que ustedes pueden establecer contratos de trabajo verbal. Sí, ya sabemos y está dicho que tienen igual derecho, igual obligaciones que el contrato escrito. Es decir, goza de la misma protección y validez legal. Ahora, hay unos aspectos relacionados con los contratos laborales que necesariamente tienen que estar por escrito. Papelito, evidencia, prueba. Porque si no constan por escritos, no tienen ningún amparo legal, no tienen ninguna validez. Y realmente se entiende que hay otra cosa. Por ejemplo, el salario integral. He visto o he tenido en consultoría y he leído sentencias donde se hacen acuerdos de salario integral de manera verbal. Simplemente se subió el salario, llegó hasta allá los 13 salarios mínimos y se gana 24 millones de pesos, pero ¿dónde está el documento en el contrato que diga que existe un pacto de salario integral? Si ese acuerdo no está escrito de que ese contrato se va, digamos, a llevar o se va a entender el salario pactado bajo esta forma especial, entonces ahí lo que realmente está pagando el empleador es un salario básico ordinario. Y eso quiere decir que aunque se gane 24 millones y económicamente esté en una franja de salario integral, ese trabajador tiene derecho a cesantías, a primas, a todo lo que se cancela de manera anticipada en el salario integral. Otro, el periodo de prueba. No existen periodos de prueba verbales. Los periodos de prueba siempre deben ser por escritos. Entonces, cuando elaboren sus contratos de trabajo, verifiquen que ese contrato de prueba esté pactado. Entonces, no puede suceder, o digamos, no existe o no es válido a la luz de la legislación sustantiva del trabajo que 45 días después de iniciar el trabajo, como que, uy, este trabajador no me funciona, la verdad es que no tiene las competencias suficientes y lo despidamos unilateralmente haciendo uso del periodo de prueba si ese periodo de prueba no consta por escrito en el documento donde diga que en ese contrato el periodo de prueba es de 2 meses. Ahora, recuerden que como ese periodo de prueba no puede ser superior a la quinta parte del tiempo pactado, cuando estamos hablando de un contrato a término fijo, siempre tienen que hacer una regla de 3. Esa regla de 3, ¿qué significa? De que tengo que promediar cuál es el tiempo total del contrato, lo divido entre 5 y si el resultado me da menor a 60, esos 38 días o esos 18 días, en el caso del contrato, si se trata de un contrato a término fijo de 3 meses, esos 18 días serán periodo de prueba. Listo, porque no puede ser superior a la quinta parte del periodo pactado, sin superar en todo caso los 2 meses. Y el tercer, digamos, la tercera situación que siempre tiene que constar por escrito es el contrato a plazo fijo, como ya lo habíamos visto. De hecho, hace muy recientemente alguien me consultaba, digamos, sobre la siguiente situación, y es que contrato escrito, encabezado, contrato a término fijo inferior a 1 año, pero en ninguna parte
del contrato dice cuál es el plazo ni cuál es la fecha de terminación. Entonces, si no está el plazo del contrato establecido claramente por escrito, que diga 3 meses, 2 meses, 12 meses, 1 año o 3 años, entonces ese será un contrato indefinido. ¿Por qué? Porque carece de el elemento o el requisito esencial, y es que la determinación del plazo conste por escrito. Bueno, aquí, digamos, aquí saliéndonos un poco ya frente a la explicación del tipo, de cómo debemos entender el contrato laboral. Aterrizando un poco, me quiero ir simplemente como a mostrarle una radiografía sobre las obligaciones que se asumen como empleador. Entonces, primero, debo tener en cuenta que cuando contrato laboralmente a alguien, asumo unas obligaciones de carácter individual. Y esas obligaciones son de carácter individual porque benefician directamente al trabajador. Es decir, él recibe los beneficios directos que le aporta, digamos, a su vida y a su familia todas estas prestaciones económicas o en especie o asistenciales que la ley tiene destinados para él. Estos beneficios o estas prestaciones, ¿cuáles son? Primero, ya sabemos que podemos contratar verbal o por escrito, pero tenemos, bueno, afiliaciones a la seguridad social, afiliación mínimo a ARL, caja de compensación familiar, salud y pensión. Tiene derecho a sus prestaciones económicas, pago en dinero, cesantías, intereses cesantías, primas, vacaciones. Estas prestaciones económicas se cumplen cada una en su oportunidad. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, se dice o se hacen acuerdos, los he visto, donde dice, bueno, te pago a 60,000 pesos el día, pero ahí va metido todo, ¿ya? Entonces, cuando llega 1 de junio, ajá, hay que pagar 30 de junio, que hay que pagar primas, o 20 de diciembre, que hay que pagar primas, no. Yo te pago 60,000 pesos diarios precisamente porque va metido todo. No, las primas no se cancelan en diferido, digamos, una cuota proporcional en la quincena o en el mes. No, se cancela en el periodo que tiene establecido la norma. Para el caso de las primas, en junio y en diciembre. Para el caso de los intereses de cesantía, a más tardar el 30 de enero y se pagan directamente al trabajador. Para el caso de las cesantías, se pagan al trabajador únicamente cuando éste se va a retirar de la empresa por finalización del contrato, listo, o cuando se autorizan retiros parciales de cesantía. De lo contrario, las cesantías tienen que depositarse necesaria y obligatoriamente en el fondo a más tardar el 14 de febrero de cada año. Y las vacaciones preferiblemente siempre son en disfrute. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no puedo tener trabajadores, no, 4 años, 5 años y no disfrutó periodos vacacionales. Es un derecho irrenunciable. Considerar que las perdió y que prescribió es un derecho irrenunciable, sino que la ley me dice que debe tomar mínimo 6 días de vacaciones en el año, que pueda acumular lo siguiente. Es decir, que hay unos márgenes de pronto allí para hacer algunos manejos, pero teniendo en cuenta de que es un derecho del trabajador que lo beneficia directamente. Ahora, la dotación de uniformes para quienes devengan hasta hasta un tope de 2 salarios mínimos y en una prestación que debe cumplirse en especie. No es un asunto de que no entrego la dotación de uniforme, pero listo, no, te doy un bono y te doy los 100,000 pesos en efectivo, porque realmente es una prestación que la norma tiene establecida para que se entregue en especie. Otra de las obligaciones, pues, además del pago oportuno del salario, el auxilio de transporte para quienes devengan una cifra inferior o igual a 2 salarios mínimos y la entrega de los elementos de protección personal. Deben recordar que todos estos elementos son mínimos y renunciables de ley. Eso quiere decir que ustedes pueden conceder de pronto beneficios adicionales, pero esto mínimo que tiene la ley es lo mínimo que yo tengo que cumplir y tengo que pagar para considerar que tengo un empleo formal, legal y realmente minimizar o evitar riesgos de cualquier especie. De otra parte, y ya pues por último para ir aterrizando, tenemos unas obligaciones generales como empleador. Estas obligaciones generales, cuando digamos contratamos trabajadores, van a depender muchas o algunas de ellas del servicio, digamos, el sector en el que estemos y del número de trabajadores que tengamos. Por eso,
Siempre que contratamos trabajadores, ustedes deben contar, digamos, con la asesoría legal necesaria para entender, conocer realmente a qué están obligados. ¿Por qué? Porque dependiendo del número de trabajadores, puede ser que estén obligados a contratar aprendices, tener un reglamento interno de trabajo. Todos, aunque tengan un solo trabajador y dependiendo de la actividad y del nivel de riesgo, tienen que diseñar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Hay que conformar, digamos, el comité paritario de salud ocupacional, el comité de convivencia, las brigadas de emergencia. Hay que establecer una serie de políticas en la compañía, como la política de conexión, alcohol y droga, datos personales, higiene y seguridad, etcétera. Es decir, estas obligaciones que impone la ley laboral a los empleadores son, digamos, normativas que hay que cumplir con alguna finalidad específica, ya sea para garantizar espacios de trabajo seguros o para cumplir simplemente con imposiciones legales, digamos, de colaborar con el mercado laboral, como en la contratación de pronto de los aprendices SENAS. Pero en todo caso, les reitero, o sea, depende de la cantidad de trabajadores, algunas de ellas de la actividad económica, pero siempre deberán, digamos, como mirar o evaluar qué tanta obligación tienen ustedes frente a esto a través de la asesoría de un abogado laboralista. Bueno, pues hasta aquí, digamos que la presentación de lo que traíamos para ustedes. Quiero pues darles las gracias por acompañarme hasta el final. Si les ha gustado esta presentación, déjame una manito arriba. Si de pronto hay algún otro tema que ustedes quieren que traigamos para la próxima masterclass, porque estos son unos espacios que se van a seguir dando, pues también les rogamos que por favor nos dejen allí los temas de que son de su interés. Si de pronto quieren conocer algo de tributario, si quieren conocer algo de pronto de derecho de marca, si quieren conocer de pronto comercial, es decir, los temas que sean de su interés para nosotros sería de muchísimo aporte, de muchísima ayuda, que ustedes nos los dejarán saber porque de esa manera traemos temas que a ustedes realmente les interesen. Entonces, bueno, una vez más, déjenme saber si les gustó, digamos, esta masterclass para ustedes. Para mí sería muy, muy gratificante, digamos, saberlo con la finalidad de seguir mejorando para próximas ocasiones. Entonces, muchas gracias nuevamente y digamos que respetamos el espacio y el tiempo que estaba programado hasta las 5, así que les deseo una feliz tarde a todos.